Diputadas y medios que nos acompañan. Este proyecto de ley, por supuesto que yo lo voy a apoyar. A mí me gusta. Pero las críticas que se hicieron con respecto a este proyecto de ley era que si un estudiante inasistía o no sacaba las notas de excelencia, se le podía revocar esta beca o esta asistencia social que da el Estado panameño. Yo nunca estuve de acuerdo y aquí la mayoría de los diputados tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros señalábamos que si nos subieron a un 2% de impuesto, del 5 al 7%, donde el 2% se tiene que utilizar para la educación, para ayudar a nuestros niños de primaria, secundaria, media, premedia, nosotros no podíamos, estando y siendo un país tan pobre y con una desigualdad económica que todos nosotros conocemos, donde los niños pasan hambre cada vez que van al colegio, quitarles estas becas escolares. Gracias a Dios, eso se modificó. Por otro lado, no es decir para las escuelas públicas y dejar de lado a nuestros niños de las escuelas privadas. Si nosotros sabemos las carencias que hay en la educación pública y el sacrificio que tienen que hacer los padres de familia ante un sistema educativo que ha resultado ineficiente para nuestros niños. ¿Y qué hacen los padres? Los padres de familia tienen que hacer un esfuerzo económico y sacar dinero y romper el chanchito donde no tienen dinero para que sus hijos asistan a una escuela y puedan recibir una enseñanza educativa adecuada. Yo aspiro, y todos aspiramos, que la educación pública sea igual que la de Noruega, Finlandia, Islandia, Israel, Alemania, Londres, Irlanda, Suiza, Suecia, que es una educación pública de primer mundo, que los niños cuando van a estas escuelas les enseñan a ser empáticos, niños buenos, les enseñan matemáticas, les dan deporte, alimentos gratuitos. Y encima de esto, a tener normas de urbanismo y de civismo y querer también y proteger a los animalitos de la calle. Son unos estudiantes que de verdad están en una educación pública, pero de primer mundo en otros países. ¿Por qué Panamá no puede hacer lo mismo? Y para que sepan que esos países nórdicos pagan menos impuestos que nosotros. Para que ustedes sepan que Panamá, el promedio de todos nosotros nos sacan 33% de lo que ganamos, un tercio. Encima el ITBM del 5, el 2% es para la educación. ¿Dónde está la plata? Ayer cuando yo escuchaba a la viceministra, que hoy se nos corrió, no quiso venir, porque decía no sé los números, no sé esto, no sé lo otro, y yo le digo, entonces ¿para qué está usted ahí si no sabe nada y no maneja cifras? Pero después, mágicamente, porque me imagino que el Ministerio de Educación y el IFARU tuvieron que darle las cifras cuando ella debe manejar las cifras, porque no manejaba nada. Pero bueno, dijo, se recogen 200 y pico de millones con el 2% del ITBM. En realidad se recoge más, como 1.400 millones de dólares, pero 200 y pico de millones es para la educación. Y de esos 200 y pico de millones, solamente se utilizan 65 millones de dólares o menos. No se utiliza los 100 y pico restantes. Pero eso sí, para nuestros nacionales no había, pero para los de afuera sí. Me dicen que soy xenofóbica. Mentira, no soy xenofóbico. Yo protejo los intereses de los nacionales, porque si nosotros no lo hacemos, más nadie lo va a hacer. Yo quiero y los reto a ustedes. Váyanse a México, váyanse a Estados Unidos, váyanse a los países europeos y pidan las mismas concesiones y privilegios que los dan a los nacionales. ¡Ñagare! No se los dan. Pero nosotros sí tenemos que regalarle el tanque de gas, tenemos que regalarle el metro, tenemos que regalarle los centros de salud, tenemos que regalarle una educación gratuita
porque aquí no se les está quitando la educación. Esta es una asistencia social, donde se nos van casi 4 millones de dólares con cifras que no quiso manejar el MEF y no lo quiso decir. Pero el proyecto es bueno. El proyecto, ojalá hubiera más dinero, porque el dinero lo hay. Ahí está el dinero. Por eso es que cuando me dicen que se va a recortar, y le recortaron al IFARU los 65 millones, que no quiso admitir la ministra, decía que no. Y ahí está, después lo tuvo que admitir. Por eso que me molesta la mentira, y me molesta cuando me comienzan a dar vueltas, y me molesta cuando comienzan a tratar de marear a las personas como si nosotros fuéramos los tontos útiles aquí. No, señores, la educación es lo que saca a los individuos de la ignorancia. Y eso es lo que le molesta a los grupos económicos. Cuando nos paramos aquí a decir no a los oligopolios de la luz eléctrica, la más cara del mundo, que nosotros los panameños estamos pagando. Cuando digo no a las importaciones de alimentos, cuando digo no a los monopolios de los medicamentos, que también son los más caros del mundo, con sueldos miserables que tenemos y con un Producto Interno Bruto que estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero cuando vamos a ver a nuestra clase asalariada, los que estudian con beca, los sacrificados, los que tienen que buscar 2 y 3 y 4 empleos y 5 empleos para sobrevivir, con ellos queremos ser tacaños y miserables. Yo estudié con beca toda mi vida. Yo fui una niña bien estudiosa. Yo me recuerdo que cuando yo llegué a tercer año, que a mi papá lo exiliaron en aquel momento, y me iban a sacar de mi escuela privada, yo estaba en el IPA, me dijo la directora, porque no había plata, mi papá fue exiliado y mi mamá, pobrecita, con 2, 3 trabajos siendo profesora. Por eso que siempre voy a apoyar a los profesores, porque son los que ayudan en la educación de nuestros niños y forman a las futuras generaciones. Y me recuerdo, porque esto es lo que lo hace a uno ser fuerte en la vida, la directora dijo, bueno, si usted quiere que nosotros le subamos y le demos una beca, usted tiene que subir su promedio. Mi promedio, para ellos que era malo, era de 4,4, 4,3, 4,4. Y para poder aspirar a una beca en ese momento tuve que subir mi promedio de 4,6 a 4,8. Y no me gradué nunca con el primer puesto, porque aparte yo tenía que dar servicio social, yo tenía que recoger las toallas en la piscina, yo tenía que ser la guatera de todos los que estaban en la banda, porque yo era la que le daba el agua a todos ellos. Yo trabajaba. Y encima, cuando eran los bailes y los zarajos, que yo no me iba a bailar, yo era la que tenía que poner el tax, cobrar la plata, hacer la contabilidad, y eso yo lo hacía todos los fines de semana. Por eso que tenía un promedio de 4,6, 4,7. Llegué a la universidad y me gané todas las becas habidas y por haber, y estudié afuera. Pero adivinen qué, tenía un papá que después, cuando vino del exilio, y una mamá que por lo menos me daban de comer y tenía el alimento aquí y tenía el estómago lleno, porque sin alimentos yo no puedo darle de comer a las células de mi cerebro. No, señor. Los niños de la comarca sufren hambre, sufren cansancio. Y a pesar de que yo estaba en unas condiciones, cuando estuve chica, hago la salvedad, estudié en Londres y en Estados Unidos también con esta cabecita, pero eso sí, tuve las mejores notas y nunca el gobierno americano me dijo a mí que me iba a dar empleo, no, porque eso se lo dan a sus nacionales. Y nunca la embajada de Londres me dijo, usted se puede quedar, porque eso se lo dan a su gente. Y es lo que yo les digo. Esta asistencia social que no se le debe quitar jamás a los estudiantes, nunca, ni siquiera porque fracasan, porque hay niños que no sabemos qué problema tienen en el hogar, no sabemos si su mamá o su papá son objeto de violencia doméstica, no sabemos si está creciendo entre pandillas o tiroteos, y eso impide que el niño pueda desarrollar más en las escuelas. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes y no perder esa humanidad que el ser humano tiene.
Yo estoy de acuerdo, lo felicito al director del IFARU por esta excelente iniciativa de no quitarle la beca tanto a los deportistas. Y los deportistas aquí en Panamá los tratan mal, pobrecitos, tienen que trabajar en McDonald's. Recientemente vi una foto de un niño, un joven vendiendo chocolate para que pudiera ir afuera. Duermen nuestros deportistas allá en buses cuando les deberían pagar por lo menos un avión. Entonces, seamos conscientes. Culminó su tiempo, diputada. Y termino. Estoy de acuerdo, pero todas las observaciones y recomendaciones que fueron tomados en cuenta, díganle al señor presidente que por favor no lo objete, porque la estrella básica de su programa de gobierno es la educación. Educación, educación y educación. Vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Gracias.